Buenos días, les saludamos desde esta ciudad de Puebla, fría, estamos todos abrigaditos, el aire sopla, pero no solo es aire frío, tenemos aquí un volcán, el Popocatépetl, que está lanzando fumarolas y a la vez mucho polvito, y hay gente ya afectada de sus pulmones y todo porque está respirando toda esa arena que el mismo volcán nos está aventando. Pero en medio de todo eso, estamos contentos, estamos agradecidos y queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Un saludo a cada uno de los que ya están conectados y de los que se irán conectando, pues espero que podamos comunicar un mensaje nuevo para ellos. Seguimos fortaleciendo el mensaje del domingo pasado. Recuerdan ustedes que vamos a estar escuchando el mensaje del domingo y luego los siguientes días de la semana estaremos en el devocional fortaleciendo lo que se predicó o se enseñó el día domingo. Estamos utilizando el libro Una vida con propósito. Y hoy nos toca precisamente responder a una pregunta. Y más bien, ¿qué es tu vida? ¿Cómo calificas, cómo describes tu vida? Hay dos perspectivas, la tuya y la de Dios. Hoy hablaremos un poquito más sobre la perspectiva de Dios en tu vida, pero tenemos nosotros también que responder cuál es realmente nuestra perspectiva. Dice allá en Santiago, capítulo 4, versículo 14, ¿qué es tu vida? ¿Cómo defines tu vida? La manera en que definas tu vida determina tu destino. Rick Warren dice, tu perspectiva influye en tu vivir, determina tus expectativas, tus valores, tus relaciones, tus metas y prioridades. De modo que es importante saber qué pienso yo de mi vida, cómo la describo, si pudiera describirla. Hay muchas formas en que gente ha tratado de describir la vida y especialmente la suya. Pero no vamos a concentrarnos tanto en lo que tú piensas de tu vida, sino en lo que Dios piensa. ¿Cuál es la perspectiva de Dios para nuestra vida? Hay tres enfoques o metáforas que se presentan en la Biblia y la perspectiva de Dios se describe enseñando que la vida es una prueba. La vida es un fideicomiso y la vida es una asignación temporal. De modo que vamos a hablar un poquito de esas tres y vamos a ver qué es lo que podemos aprender en esta mañana. En primer lugar, dice, la vida es una prueba. La prueba la vemos en la Biblia muchas veces, especialmente en las versiones pasadas. Se usaba el término tentación. Por ejemplo, dice, Abraham fue tentado para poder recibir la orden de sacrificar a su propio hijo. Pero realmente Dios no tienta. Y Dios no tienta a nadie tampoco. Ni puede ser tentado. De modo que cuando hablamos de la vida, no es una vida de tentación. Es una vida de prueba. La prueba edifica. La tentación destruye. Esos son sus fines. Pero cuando Dios dice que nos da una prueba, y ahora sí veamos a Abraham ante la prueba que Dios le pone, para que Dios pueda enseñarle a Abraham realmente cuál es su posición ante las órdenes de Dios. Dios le pide que él sacrifique a su hijo. Y es algo fuerte,
porque en el capítulo 12 de Génesis Dios le había dicho que él iba a ser padre de muchas naciones, de multitudes. Y ahora el único hijo que tenía, Isaac, Dios le dice, sacrifícalo, llévalo allá al monte Moría. Y Abraham obedeció. La Biblia dice que llevó unos sirvientes con él y llegaron hasta cierto punto y les dice, quédense aquí, yo sigo adelante. Pero en el camino el hijo dice, papá, yo veo la leña, veo el fuego, veo todo, pero ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y aquí viene la respuesta a la prueba. Abraham dice, Dios proveerá. Y así fue. Cuando ya estaba Isaac sobre el sacrificio ahí, sobre las piedras, sobre el altar, Abraham levanta su mano con la daga, el cuchillo, para terminar con él y terminar su vida. Pero en ese momento la voz le dice, Abraham, detente, no hagas nada al muchacho. Y ve a un lado y ahí estaba el animalito listo que Dios había puesto entre las zarzas. Y ahí estaba, para que pudiera tomar el lugar realmente de Isaac. Abraham fue probado. La vida es una lista larga de pruebas. Usted está siendo probado diariamente. Usted y yo somos probados en el trabajo, en la escuela, en la oficina. Somos probados en el camino al trabajo, en el camino a la escuela. Somos probados en la misma casa, en el mismo hogar, la misma familia. Todos los días estamos bajo una prueba. Ahora, hay personas que fueron probadas y salieron avantes, como Abraham. Tenemos historias de Esther, de Ruth, de Daniel, los amigos de Daniel, como todos ellos fueron probados. Y muchas veces estas pruebas vienen mediante cambios drásticos en la vida. Puede por promesas retrasadas también, que usted está orando y no llega la respuesta, como que Dios no contesta, como que Dios no está atento a la petición nuestra. Pero recuerda usted al rey Ezequías, allá en Segundo de Crónicas. En Segundo de Crónicas, capítulo 32 y versículo 31, dice, mas en lo referente a los mensajes de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarlo, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Ahora, no es que Dios lo abandonó, no, simplemente Dios como que se separó de Ezequías. Ezequías sintió la ausencia, pero ¿por qué estaba pasando Ezequías por aquel momento? Era una prueba, y dice ahí claramente, para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. No tanto que Dios no sabía lo que estaba en el corazón de Ezequías, sí, él sí sabía, pero quizá Ezequías no sabía qué había en su corazón hasta que estaba frente a la prueba y empieza a manifestar lo que quizá él sintió o él veía que estaba sucediendo. Bueno, muchas veces somos probados por tragedias, somos probados por críticas, somos probados por momentos difíciles en la vida. Alguien ha dicho, esas bolsitas de té, para que usted sepa qué sabor tiene, qué olor tiene, qué color tiene, usted tiene que meter la bolsita en agua caliente. Si usted la pone en agua fría no pasa nada. Pero el color, el sabor, el olor sale a través del agua caliente. Hermano, usted y yo a veces somos sometidos a agua caliente. No porque Dios no sepa cómo vamos a responder, sino porque Dios quiere que veamos cómo respondemos ante lo adverso.
La prueba, pues, viene a ser una manera que Dios puede mostrarnos su perspectiva hacia nuestra propia vida. La prueba. Usted quizá ha pasado o está pasando por pruebas difíciles en el trabajo, en la escuela, en la casa, económicamente, por enfermedad, aún por la muerte de un ser querido. Pero esa prueba es para que usted en el agua caliente dé a conocer su olor, su sabor, su color. Bueno, el Señor pues nos utiliza y nos hace pasar por estas situaciones para ver cómo respondemos a una situación negativa, a una situación adversa, como lo fue con Ezequías. Dice, para probarlo. La vida ante los ojos de Dios, la perspectiva de Dios sobre nuestra vida, pues, se muestra a través de la prueba. Segundo, se muestra también por un fideicomiso. Eso es la vida, un fideicomiso. Ahora, ¿qué es eso de fideicomiso? Encontré esta definición. Es una disposición testamentaria por la que una persona deja a otra su herencia o parte de ella para que ella le dé el destino legalmente a determinados fines. O sea, alguien le dio a usted unas posesiones, no para que usted las disfrute, no son suyas. Se las dieron para que usted, por favor, ahora determine cómo se van a distribuir. Pero usted no es el dueño. Ese es el fideicomiso. La vida es un fideicomiso en la perspectiva de Dios. No somos los dueños. Él nos da ciertas, a veces, experiencias o ciertas posesiones o ciertos privilegios, ciertas oportunidades, pero para ver cómo respondemos ante aquello que se nos ha encomendado. Dios, pues, ve la vida como algo que Él nos ha prestado. Cuando usted muera, otro tomará su lugar. De modo que la vida continúa. Pero ¿cómo respondemos nosotros ante la encomienda de ayudar, de prestar auxilio, de fortalecer a alguien que está pasando por una situación difícil? Eso que Dios nos ha dado no es solo para disfrutarlo, sino para compartirlo como Dios quiere. Y esa es la perspectiva de Dios sobre su vida. Y así debe usted de verla. Usted no es dueño de nada. Dios es el dueño. Usted y yo somos administradores. Usted y yo somos los gerentes, llamémosle así, de la compañía. Y de acuerdo a cómo respondamos, Dios también sabrá darnos más, o sabrá reprendernos, o sabrá enseñarnos. Bien, buen siervo y fiel, dice allá en Mateo. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Dios en nuestra vida nos deja pasar, pues, por situaciones donde tenemos que echar mano de las cosas de Dios para ayudar, para fortalecer, para levantar. Y cómo las usamos, Él la muestra para Dios. Esa es la perspectiva de Dios sobre la vida suya y sobre la vida mía. Si nosotros pudiéramos ver nuestra vida así, podríamos ver que Él es realmente el que ha dado a nuestra vida un encargo, llamémosle así, un encargo. ¿Cómo lo estamos nosotros cumpliendo? Nosotros seremos evaluados, seremos entonces recompensados o seremos también reprendidos. Entonces, la vida en los ojos de Dios es una continua prueba. La vida en la perspectiva de Dios es un fideicomiso. ¿Qué hacemos con aquello que Él nos encomienda? Con aquello que Él nos da, no para nuestro deleite,
sino para poder distribuirlo a otros según sea la necesidad. Dios sabe lo que hace y lo que hace lo hace bien. De modo que no podemos ni argumentar con Él, no podemos ni dialogar así fuertemente pidiendo una razón, una excusa. Simplemente tenemos que aprender a aceptar su voluntad y a reconocer que si Él es el dueño, algún día yo tendré que darle cuentas de lo que Él me prestó para que yo lo usara, no siendo mío, sino siendo de Él. Esa es la perspectiva de Dios. Cuando ve nuestra vida es un fideicomiso. Somos nada más encargados de distribuir, de usar, de repartir lo que Dios nos da, porque Él quiere ver cómo respondemos. Pero la tercera no solamente es una prueba, un fideicomiso, sino que también es una asignación temporal, llamémosle así. Es decir, nosotros no estamos aquí eternamente en esta tierra. Estamos de paso. Pablo utiliza, somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso en esta vida. ¿Cuántos años, cuántos meses? No sabemos. Esta semana estaba conversando con dos personas sobre parientes, familiares de ellos. Una hermanita, la mamá, está cumpliendo 103 años de vida. Otro hermano me habla de su mamá también, 105 años de vida. De modo que otros han muerto a los 20, a los 30, a los 40. Hemos estado en infinidad de funerales y no todos han muerto por edad avanzada. Muchos mueren aún de meses. O sea que la vida, pues, es una asignación temporal. Nuestra vida es como vapor, dice en Santiago. Es como un humo, es como una sombra. No está aquí para siempre. Estará con el Señor después de la muerte. Pero en la tierra estamos temporalmente y tenemos que darnos cuenta de ello. O sea, pues, no somos ciudadanos de este mundo. Estamos de paso. Y tendremos que darle respuesta a nuestro Dios cómo estamos usando esa vida que Él nos ha prestado. Tenemos pues que aprender a poner nuestros ojos en lo invisible. ¿Se acuerdan allá en 2 Corintios 4:18? Nos habla precisamente de que no estamos nosotros viendo lo que se ve. Las cosas que se ven, dice, son terrenales, son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y al pasar por esta tierra, no es para que veamos lo que está aquí, sino que pongamos nuestros ojos en lo que viene, y aunque no lo recibamos, lo veremos, lo recibiremos después. El libro de Hebreos así termina. Y avanzaron, dice, y no vieron lo prometido, algunos de ellos, pero creyeron en las promesas, saludaron a las promesas, pero sabían que aunque ellos murieran, se iba a cumplir lo que Dios había prometido. Fijemos pues nuestros ojos en lo invisible. Nunca te concentres en una corona corruptible, sino más bien en aquella corona incorruptible que Dios ha preparado para los que aman su venida. La vida, pues tal como Dios la ve, es muy diferente a como la vemos nosotros. A Él, pues, nos pone a que no limitemos aquello que es pasajero. Miren, hay una historia muy bonita de un misionero. Este misionero venía de África. Había pasado ya 20 años en África. Y después de haber pasado esos 20 años tuvo que regresar por motivos de salud. Y venía en el barco y notó que en el mismo barco venía el presidente de los Estados Unidos.
El presidente venía de pasar 20 días en África cazando, había ido de cacería. Y este misionero pues vio todos los saludos y todas las atenciones hacia el presidente, pero él dice, bueno, cuando lleguemos al puerto, ahí me sentiré mejor. Y sí, llegaron, pero en el momento que llegó el barco al puerto, todos pararon, no dejaron bajar a nadie más que al presidente y toda su comitiva. Allá estaban los marines, los soldados, las banderas, las bandas, recibiendo al presidente, porque venía de 20 días de estar fuera en un viaje de cacería en África. El misionero se sentó buscando a ver dónde estaban aquellos que venían a recibirlo a él, y no había nadie. Él había mandado una comunicación que llegaría tal día, tal hora, pero no llegó la comunicación y nadie vino a recibirlo. Se sentó ahí en las gradas de la bajada del barco y con lágrimas en sus ojos dice, Señor, este hombre viene de 20 días de cacería y mira cómo lo reciben. Yo vengo de 20 años de darte mi vida en el África, pasando penalidades, momentos difíciles, enfermedades, persecuciones. Y mira, nadie ha venido a recibirme. Y estaba él ahí llorando, cuando una voz habló a su corazón y le dice, hijo, no has llegado a casa todavía. Hermanos, a veces en esta vida vemos cosas tan negativas, injustas, y Dios tiene que decirnos, hijo, no has llegado a casa todavía. No te conformes con ver lo presente, confórmate con ver lo futuro, con ver aquello que no se ve ahorita, pero lo verás después. De modo que regresamos al texto original de Santiago. ¿Qué es tu vida? ¿Cómo describes tu vida? Un carrusel, una montaña rusa, una experiencia negativa continua, no sé. Pero mejor veamos la vida como Dios la ve. Nuestra vida es una prueba continua. Nuestra vida es un fideicomiso. Nuestra vida es algo temporal que va a terminar. Pero hay algo más allá. No hemos llegado a casa todavía. Que Dios nos ayude, le ayude a usted, que está pasando por esos momentos que usted no entiende. Vea su vida como Dios la ve. Y salga avante en la prueba. Salga avante en las cuentas que usted tiene que dar al Señor al final. Darás cuenta de tu mayordomía, dice en la palabra de Dios. Y vea su vida como algo temporal nada más. Pero lo eterno, que no se ve, lo veremos. Gloria al Señor. ¿Verdad que es hermosa la palabra? Es hermoso cómo Dios ve nuestra vida y cómo Dios quiere que veamos nuestra vida. Muchas gracias a cada uno de ustedes que ya nos ha mandado un mensajito, que están orando por nosotros, que están atentos cada día a las 9 de la mañana para escuchar el devocional que Dios tiene para nuestra vida. Muchas gracias, Mónica Gordillo. Gracias, Paquito. Qué bueno que estás atento a la palabra del Señor. Y gracias a Lino. Mire, qué gusto, Lino, ver que estás también escuchándonos. Java de Jesús, gracias, pastor, dice. Por palabras que edifican, Dios le bendiga. Rosy Calderón, María Sara González, Miriam Arellano, Vicky Rogelio, Hilda Bandera, Esther Barajas. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Maritza Contreras, gracias por mandarnos una notita y decir que está orando por nosotros. Espero que estos mensajes sean de edificación y cambien su perspectiva a la perspectiva de Dios. Recuerde que el día de domingo tenemos nuestros 3 cultos en la mañana, a las 9, a las 11 y a la 1.
confiamos que usted puede acompañarnos en uno de ellos. Algunos quizá ya no vienen tan temprano porque hace frío, pero pueden venir al de las 11, pueden venir al de la 1. Y aquí estamos, sirviendo al Señor con gozo y esperándolo a usted con gozo también. El día lunes tenemos un tiempo de oración. Hermanos que se conectan, presentan sus peticiones y podemos convivir en esa forma. Todos los martes tenemos una sesión de misiones. El comité de misiones se reúne para orar por los misioneros. El día miércoles nuestro estudio bíblico y así, cada día, cada noche hay algo. Y usted puede estar con nosotros y ser bendecido a la vez que usted es bendición también. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por sus oraciones, gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo desde acá y espero que en unas horas ya esté el clima mejor y ya podremos estar más contentos también. Bendiciones.